Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Muy buenas noches, gracias por la compañía. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más difíciles en mucho tiempo, en los últimos años. Un tema difícil porque supuso la muerte violenta de muchos paraguayos, porque tuvo una consecuencia política dramática para el país. Terminó con el juicio político a un presidente y siempre la interrupción de los procesos generan crisis, por supuesto. No es saludable que un país no solucione de manera pacífica o sin traumas importantes los diferentes procesos. El caso Curuguatú. En estos días se están leyendo ya los alegatos finales, primero el Ministerio Público, luego la defensa, y sea cual fuera el resultado, va a generar polémica. Vamos a intentar nosotros esta noche acercarnos a la verdad. No es fácil, son posiciones muy distintas, por supuesto que hay contaminación política e ideológica, es inevitable en casos como este, pero nosotros vamos a intentar exponer los elementos que hay en los diferentes análisis que se hacen y que usted saque sus propias conclusiones. Ya les cuento que estamos nosotros en compañía de José María Quevedo, él es representante de la plataforma de estudio e investigación de conflictos campesinos, todo lo estoy leyendo ahora, y jefe de redacción de Ñandutí Digital. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos estás en Ñandutí Digital? Sí, señor. Ah, bueno, ¿qué tal? Y Fabricio Arnela es representante de Absolución Ya. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Excelente. Gracias por venir. En mesa, sí. Bueno, estoy con Jalil Rachid, ex fiscal de la causa, hoy viceministro del Interior. ¿Qué tal, Jalil? Gracias por venir. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y estamos también con el comisario Miguel Anoni. El comisario estuvo en Curuguatú cuando ocurrió esto. ¿Qué tal, comisario? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Bueno, gracias por venir. Por favor. Quiero arrancar primero con una cuestión que me parece emblemática. Hoy básicamente hay dos hipótesis sobre lo que pasó en Curuguatú. De todo lo que estuve hablando, entrevistas que hicimos en radio. La hipótesis de la Fiscalía es que acá se preparó una emboscada y que los campesinos que están acusados hicieron fuego y la consecuencia fue que la policía responde y tenemos todas estas muertes. La hipótesis que maneja, bueno, la defensa en realidad no tiene que manejar una hipótesis, la defensa solamente tiene que demostrar que no hay elementos para condenar a quienes están siendo acusados. O sea, tiene que demostrar de que la Fiscalía no tiene elementos y que la acusación no se sostiene. Pero cuando yo les pregunto, bueno, ¿pero qué creen que pasó en Curuguatú? Me dicen que acá hubo una chambonada. O sea, que acá hubo dos grupos policiales que estaban en ese lugar, que la tensión era muy grande, que uno de los grupos dispara y termina matando a Ever Lovera, que es el primero que cae. El comisario Ever Lovera es el primero que cae en el lugar, que hay una respuesta del otro grupo, se produce un intercambio de disparos y en medio de esa balacera caen los policías y los campesinos. Esas son las dos hipótesis. De todas las entrevistas que estuve haciendo, en algún momento se habló de que habría francotiradores, todo eso se fue descartando y finalmente esto es lo que quedó. Hoy tenemos lo que plantea la Fiscalía, lo que es la hipótesis de la defensa, porque obviamente no es lo que tiene que defender en juicio. Quiero empezar con el tema del comisario Ever Lovera. Comisario Miguel Anoni, vos estuviste ahí. ¿Vos estabas cerca, lejos de donde estaba el comisario Ever Lovera? Quiero empezar ahí porque él es el primero que cae. De eso creo que no hay ninguna duda, el primero que cae. Sí, de hecho, estuve quizás a 10 metros de donde cayó Lovera herido por disparos de arma de fuego y casi instantáneamente también caí yo herido con varios disparos. ¿Dónde recibiste vos herida? Tengo herida en 6 partes del cuerpo, a Dios gracias ninguna grave, de los cuales tengo 5 proyectiles todavía en el cuerpo. Y así como le dije, no estaba a más de 10 metros del comisario Lovera y de los 2 personales que le acompañaban y que cayeron muertos.
Ya, eran 3 que estaban conversando con un grupo de los líderes campesinos que estaban buscando en ese momento una salida pacífica. No, en realidad trataban de comunicarse con ellos, lo cual era, así como sostuve en todas las declaraciones anteriores y también en la fiscalía y en este proceso oral, de que era imposible hablar con ellos, no se podía dialogar porque estaban tan, digamos, encerrados, no sé si decirle ideología o en el pensamiento de que solamente ellos hablaban, gritaban y no le permitía a su interlocutor tratar de llegar a un acuerdo, digamos, pacífica. Claro, hay que recordar que en ese momento iban ustedes con una orden de desalojo. Ellos estaban ocupando un lugar que aseguraban que eso era del Estado y que en realidad no podían desalojarlos del lugar, que no era de una propiedad privada. Eso lo vamos a discutir después, que es uno de los elementos en debate. Pero quiero ir al momento en donde se produce esto. ¿Vos recordás de dónde viene el disparo o digamos, se escuchó el disparo, cae Lovera y después ya caes herido vos? No. En todas las declaraciones que hice, y vuelvo a repetir ahora, yo iba caminando detrás de Lovera, un poco a la derecha de él, porque ellos se iban en esta posición y yo más o menos acá. Me iba retrasando porque le estaba tratando de calmar a un personal que en un principio me dijo, Hendir la caballureza, a ver, se jefe, me dijo. Una expresión de esa índole es porque el personal estaba captando lo peligroso del momento y porque se veía a los hombres de Villalba apuntándonos con escopetas o con armas largas específicamente, porque había otras armas, no precisamente y únicamente las escopetas. Eso se veía cuando estábamos llegando y se va a ver desde la distancia en que estábamos, que en ese momento era como 20 metros y nos íbamos acercando. ¿Y vos recordás el momento en que se produce el disparo y cae Lovera? Yo escucho un disparo, pero mi vista estaba hacia el personal con quien yo venía hablando. Okay. Al girar la vista hacia el frente para ver qué estaba sucediendo, ya recibí los disparos y ya también caí. Caíste. Ahí ya no pude ver nada por el pastizal. El pastizal medía aproximadamente 1 metro, quizá un poco menos, un poco más, pero yo intenté, alcé mi brazo, ya con el cuerpo en tierra, sí. Y mi brazo no sobresalía sobre el pasto. Claro, que no podía ver nada. Digamos, nadie podía verme ni yo podía verla a nadie. Entiendo. A ver, quiero ir con la hipótesis que manejan ustedes sobre el caso de Lovera. Digo porque es el primero que cae, que es un poco la pieza para entender bien quién disparó primero, ¿verdad? Cómo se produce esto. La hipótesis de ustedes, ¿cuál es? ¿Que Lovera cae por el disparo de uno de los policías? Bueno, mira, a mí me gustaría primero aclarar, Luis, que nosotros investigamos la masacre con el equipo que armamos con el doctor Laíno y con el abogado español Héctor Martínez Jiménez, y nosotros hemos manejado múltiples hipótesis, la verdad. Yo hoy, a ciencia cierta, y mira que he estado cerca de la causa, no te podría decir qué fue lo que realmente pasó. Sí entiendo, y porque he conversado con ellos, que la hipótesis que maneja la defensa, que a mí particularmente me parece más razonable que la hipótesis que maneja la Fiscalía y que sustenta toda esta acusación, es la de que hubo un fuego cruzado, que pudo haber sucedido eso. No te digo que sucedió, sí, no claro, creo que sea descabellado, por las imágenes que existen, por algunos testimonios. Fuego cruzado entre policías. Sí. O sea, es lo que dice la defensa, ojo, no es lo que digo yo. No, claro, yo estoy hablando de la hipótesis que ustedes creen que es la más sólida. La que maneja la defensa, no la que yo sostengo. Sí, entiendo. O sea, lo que me decís que te parece la más razonable, no decir entre la hipótesis de la Fiscalía y la hipótesis que tiene la defensa, me parece que la defensa tiene más sustento. Entiendo. Después yo tengo otras hipótesis que hasta van por el lado de una cuestión que tiene que ver con el narcotráfico, pero eso ya sería... Claro. Fabricio... Sí, hipótesis hay un montón, ¿verdad? Pero nosotros tratamos de centrarnos un poco porque estamos en la recta final del juicio, en lo que se está discutiendo en el juicio, que es la acusación fiscal, ¿verdad? Que habla de invasión de inmueble ajeno, de asociación criminal y de homicidio doloso en grado de tentativa.
Sí. Una emboscada, ustedes recordarán, Sí. y el fiscal aquí fue el acusador, la emboscada de campesinos contra policías desarmados. Esa es la teoría fiscal que está expresada en la acusación. ¿Por Y- qué desarmados? Desarmados. Esa es la acusación inicial fiscal y ustedes recordarán en los días posteriores a los hechos de la masacre de Curuguatí, esa fue la versión oficial que circuló en los medios y que se plasma en la acusación, que se discute hoy en juicio, ¿no? Hoy alegó, Y hay- perdóname, hoy alegó eso la fiscala, que digamos que Luis Olmedo y Rubén Villalba abren fuego contra Herben Lovera y el grupo negociador que estaba desarmado. Hoy Se incluso, refiere a ellos, a hoy, ellos. digamos, Ya. formalmente esa es la, Y la ahí, acusación. a nosotros nos parece importante remarcar que hay un montón de contradicciones que son expresadas en el mismo juicio por los propios testigos de la policía, tanto médicos forenses como policías que participaron del operativo. Por ejemplo, aquí el ex comisario, tengo entendido, Anoni, Disculpe, afirmó... soy comisario y soy comisario general. Estoy retirado, Perfecto. no por eso dejo de ser policía. Genial. El comisario general Sí. Anoni afirmó en juicio que 200 campesinos encapuchados y fuertemente armados, todos ellos emboscaron a los policías y que él escuchó una ráfaga de fusiles automáticos posterior a 2 disparos iniciales. Eso lo dijo en juicio, está grabado y fue publicado por varios medios, entre ellos Ñandutí Digital, ¿no? Policías como Nelson Saracho que dice en juicio que ante la amenaza de Pindú, Avelino Espínola, uno de los fallecidos, con foiza al comisario Herben Lovera, ellos disparan en defensa de su superior. Eso lo dijo Nelson Saracho en juicio. O Toledo, que dijo que Rubén Villalba portaba un revólver calibre 38 niquelado cuando todo el resto de los policías tomen y otros. Y hoy la fiscalía ratificó, dijo, no, Herben Lovera tenía una escopeta y Luis Olmedo tenía una escopeta con la cual iniciaron los disparos. O las contradicciones de los médicos forenses, como por ejemplo el médico forense Floriano Irala, que dijo que todos textualmente, y está la grabación, hoy la publicamos en redes sociales, dijo en juicio que todos los policías muertos tienen heridas de balas de fusiles automáticos. Cuando Pablo Lemir dijo que en el caso de Herben Lovera tiene 10 impactos de perdigones de balines esféricos, perdigones esféricos. ¿Qué dice Floriano Irala? Tiene 4 impactos de proyectiles cilíndricos, de precisión, de fusiles automáticos. Bueno, yo ese caso en particular pregunté, por eso me interesaba mucho lo de Lovera, porque en realidad el primer forense no hizo un trabajo de forense, hizo la pericia superficial, el que vino y vio los cuerpos y No el que hubo dio el autopsia. informe. Claro, el que hizo realmente el estudio forense fue Lemir, que lamento mucho que no haya podido estar Lemir hoy, porque está en pleno juicio, porque para mí era muy importante el informe, obviamente, del médico forense. El que hizo el trabajo de extraer, digamos, las muestras de bala o de esquirlas fue Lemir. Creo que en ese sentido, por lo menos, a mí me quedó más claro cuál es el informe, porque lo otro fue el que vino y observó superficialmente los cuerpos. Pero hay que hacer una precisión. Lemir también dijo en juicio que no realizó autopsia. Sí, también aclaró eso. Aclaró en juicio. Sí, aclaró. Ambos no. dijeron que hicieron una Sí, pero- inspección ocular. Sí, no. Él dijo que sí, Que no es hizo lo la mismo que intervención. autopsia. No, a ver. La autopsia puede ser una autopsia general, donde vos abrís las 3 cavidades del cuerpo, que es a que se refería él, y lo otro es cuando vos abrís para ver las heridas. Cuando vos tenés un cuerpo cubierto de balazos, obviamente lo que se hace es se abren y se sacan las esquirlas. Ese trabajo se hizo. O sea, hasta ahí me parece que la cosa está más o menos clara. Ahora, vos mencionaste una serie de, digamos, contradicciones en la propia declaración. Quiero después dejar eso picando porque después lo vamos a hablar también con el comisario. Jalil, bueno, vos tomaste desde el vamos la causa. En el caso de Herben Lovera, yo quiero insistir, no va porque es el primero que cae. ¿Para ustedes queda claro quién le dispara a Herben Lovera o de dónde viene el disparo por lo menos? Totalmente. Entre las cuestiones que ya escuchamos ahora, Luis, en primer lugar hay que aclarar algo, no existió nunca una orden de desalojo, era una orden de allanamiento que ni siquiera se pudo dar cumplimiento. ¿Cuál es la diferencia? Sí, el desalojo es una cuestión civil y estamos hablando de una orden de allanamiento dentro de un proceso penal. La orden era de un juez penal. Sí, era un juez penal y era una orden de allanamiento, no una orden de desalojo como
1500 veces quisieron instalar ese tema Pero en términos No, pero- prácticos, no, ¿cuál pero es la, espera. espera, ¿cuál es la diferencia en términos prácticos, el digamos? desalojo ya deriva como consecuencia de un proceso civil y estamos dentro de una causa penal. Acordate que la causa esta de la invasión realmente es una causa anterior, mucho antes siquiera de que yo llegue al lugar. O sea, esa causa ya existía. Yo entro con posterioridad, porque estaba una fiscal en su momento que era Ninfa Aguilar, que fue la que realmente encabezó el procedimiento. Yo entro después, cuando se integra el equipo de investigación, y no existió orden de desalojo. Técnicamente, la diferencia que es, eso se encuadra dentro de un proceso civil y esto era un proceso penal. Se pidió una orden de allanamiento a los efectos de constatar presencia de personas extrañas, si es que estaban armadas y la identificación de las mismas. Por supuesto que eso no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque vamos al punto del subcomisario Hermen Lovera en ese entonces. O sea, a ver, ellos no entraron a sacarle a las personas que estaban No, ahí, sino a no, ver quiénes no, estaban ahí. No, no. La orden de allanamiento es clara. Y si me tildan de mentiroso, como toda la vida hicieron ellos, te voy a traer la orden de allanamiento y dice No, pero Jalil, identificación, A disculpame. ver, espera, a ver. Identificación de personas, si portaban armas, si eran personas extrañas al inmueble, nada más. Independientemente, Luis, a que la orden de allanamiento haya establecido aprehensión, incautación de evidencia o de cualquier elemento relacionado al hecho punible de invasión de inmueble ajeno, o haya sido solamente para ir a mirar el lugar, sea lo que sea, la orden de allanamiento no se pudo cumplir. El comisario Andoni anteriormente dijo, ni siquiera podíamos hablar con ellos. A ver, No, es muy importante esto, porque tiene razón lo que dice Jalil Rashid. El problema es que la fiscala que estaba llevando adelante el operativo activó el protocolo de desalojo. O sea, ella le dijo al personal policial que esto era un desalojo, no le dijo que era un allanamiento. Entonces ella se atribuyó funciones que no tenía. Y por ahí hay que empezar esta historia. a ver, comisario, ¿ustedes qué orden recibieron? La que estuvo exponiendo el doctor Rachid, la de verificar la existencia de personas ajenas al inmueble, si poseían armas sin la autorización legal correspondiente y la aprehensión en tal caso. Pero ustedes no fueron para sacarle a la gente de ahí. No, no. Y ahí hay una pregunta clave, Luis. Si la orden era de allanamiento, como era, ¿por qué un allanamiento con 324 efectivos policiales? 3 comandos de élite, GEO, GOE, FOPE y policías regulares, respaldados de helicópteros, respaldados de ambulancia. ¿Por qué un operativo de esas características para desalojar a lo que la propia acusación fiscal dice, 50 personas que estaban No, ni perfectamente... siquiera desalojar. Lo que están diciendo no era para desalojar. Perfecto. Pero es importante Pero el Vanessa operativo- Aguilar, Es una buena pregunta, tengo que hacer la pausa y vamos a ver si hay una respuesta. Me parece una muy buena pregunta. O sea, si esto no era un desalojo, ¿por qué todo este operativo? Policía de élite. Vamos a hacer la pausa y ya volvemos. Bueno, una pregunta que hacía Fabricio que me parece muy oportuna. Si esto era en realidad una orden de allanamiento y no de desalojo, ¿por qué todo ese operativo? ¿Por qué tantas fuerzas policiales? ¿Por qué helicópteros? ¿Por qué? Bueno, ciertamente es muy buena pregunta que tiene una explicación táctica, Luis. Estamos hablando de un inmueble de proporciones extraordinarias. Son 55.000 hectáreas con múltiples entradas. Entonces, desde el punto de vista operativo, esa cantidad, ¿por qué esa cantidad de personal policial, Luis? Porque debido a los informes de inteligencia y los antecedentes que el comisario Andoni, mejor que nadie te va a poder explicar, de acuerdo a los informes que reportaban que ese grupo de personas efectivamente estaban armadas y que querían resistir ante cualquier presencia de la fuerza pública en el lugar. Que todo eso está documentado a través durante los días y meses previos a lo que fue el procedimiento.
Es por eso que se utiliza, que a mi criterio personal, yo creo que la utilización de esa cantidad, que con la utilización de esa cantidad de personales, la Policía Nacional se quedó corta. Comisario, aparte, él había mencionado una contradicción tuya, decía, en las declaraciones. Bueno, las contradicciones solamente existen en sus mentes. Inclusive llegamos a un careo en donde, a pedido de la defensa, fuimos a aclarar que las dos personas que estuvimos en el careo dijimos la misma cosa. Es cuestión de interpretación. Ahora, si se refiere a esa cantidad de gente, era al solo objeto de que no haya violencia, tratar de superar en números para evitar lo que ocurrió. Aparte de eso, yo tuve contacto por primera vez a principios de mayo con Villalba, o con el grupo, porque no hablé con Villalba en esa oportunidad. Fui llegando en la patrullera con 3 personales, me acompañó otra patrullera con 2 personales, 2 o 3 creo. Estuvimos 8 personas y un vehículo particular que es del grupo de investigaciones de la zona, en donde se bajaron 3 personas de civil, que ni siquiera se trató de acercarse al grupo. De hecho, cuando bajamos del vehículo, ya fuimos recibidos con disparos de arma de fuego a una distancia relativamente lejana, sería 80 o 100 metros. O sea, disparos intimidatorios. Sí. No para matar a nadie. No pude yo precisar eso porque por la distancia y creo que una escopeta de esa distancia es poco efectiva y no se habrá disparado las armas que disparan un solo proyectil, en el caso de los rifles que tenían tipo Winchester. O tuvieron mala puntería. Entonces optamos por la forma en que veíamos que venían, porque venían corriendo y disparando, optamos salir del lugar. Posteriormente recibo, unos días después, una semana creo que después, la orden nuevamente de ir a tratar de dialogar con ellos. Y como en la primera vez, me fui primero a la comisaría de Aguaé para traer al jefe de la zona. Ahí me entero a través de él de que le habían comentado que una persona ubicada sobre ruta, en una casilla, en una curva, de donde parte un camino peatonal que se puede usar en bicicleta y en moto, y que llega hasta el lugar donde ocurrió el hecho, estaba un vigía de ellos, una persona, supuestamente vendiendo empanada en un lugar donde se pasa a 120 kilómetros por hora. Algo difícil. ¿Y cuál era la hipótesis de ustedes? La voy a comentar para que se entienda esto. Hablo con esa persona para que se comunique con Villalba para que nos reciba, que no nos íbamos para realizar ningún procedimiento en esa oportunidad. Fuimos recibidos por Villalba, el único, a excepción de las personas mayores de 60 años, mujeres y niños, que algunos que yo he visto en esa oportunidad, porque fueron varios niños de 4 a 8, 10 años quizás, eran los únicos que no estaban encapuchados, pintados o con pañuelos tapándole hasta la nariz, y con kepi apenas se le podía ver los ojos, apuntándonos con armas largas, ya sea escopeta y los rifles del tipo Winchester que le mencioné. Esa fue la previa antes de... Esa fue como 10 días o un tiempo antes. O sea, sí. ustedes presagiaban que podía ocurrir algo grave y por eso el operativo tan grande. Eso es lo que me está diciendo. Exactamente. Operativo que el comisario Lovera no quería hacer. Por todos los informes que se tenía. Y que sin embargo alguien presionó para que se hiciera de todas maneras. Usted comisario, podría contarnos quién. ¿Eso es cierto? ¿Lovera no quería hacer el operativo? No, es que no dijo. No, yo no sé esa parte, pero la versión de Lovera era y peligrosos y cuey.
O sea, Pero él hoy no temía la- que hubiera un enfrentamiento. Todos temíamos, no solo él. No solo él, porque el 14 de junio, un día antes de lo ocurrido, yo volví a hablar con Villalba porque le había pedido en esa oportunidad su número de teléfono para estar en contacto. Ahora, a mí me gustaría un poco entrar en el tema de la hipótesis de la emboscada. O sea, a ver, es muy difícil poder en este espacio tan corto, ¿verdad? Seguro que habrá contradicciones en las declaraciones. En una situación así, con tanto testigo, debe haber muchas declaraciones que sean contradictorias. Pero en la hipótesis de que ellos montaron una estrategia para matar policía, porque se supone que eso es, ¿verdad? Poniéndose como carnada los líderes del grupo, desarmados. Si me permite. No eran carnadas, porque las carnadas se muestran indefensas. Ellos nunca se mostraron indefensos. Aparte de eso, estaba, digamos, poniendo una herradura con las dos patas hacia abajo. Ellos estaban en la cúspide. Y el resto de su gente en forma de herradura, en donde nosotros entramos, esperando que no haya disparos, porque había mujeres y niños en Ahora, el grupo. Bueno, eso perdóname, Sí, Luis, a ver. te tengo que interrumpir. Eso Sí. de la U es algo que no tiene ningún sentido. Pero ¿Por qué? No, ¿Por qué? porque no estaban en una posición de U, estaban enfrentados, enfrente. Además, yo te voy a plantear algo. El fiscal dice en su investigación que la ventaja que tenían los campesinos era que estaban en un plano superior, ¿no es cierto? Bueno, en el plano superior había campesinos con escopetas de cazar animalitos. En el plano inferior había comandos armados con un fusil Galil. Yo no sé qué lugar prefiero ocupar, si estar encima con una escopeta o abajo con un fusil Galil del ejército israelí. Pero más allá de eso, la teoría que sustenta la acusación hoy, que es la investigación que hizo Jalil, ya fue contrastada en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ahí, a partir de la presentación que hizo la plataforma con el CEL de Argentina, que se le envió ante todas las irregularidades que se veían, se le envió todo el informe, el comité citó al gobierno paraguayo. En 2012, Luis, vos te acordarás, fueron el ministro de la Corte en ese momento, Víctor Núñez, fue Lorena Segovia, que era la ministra de Defensa, y el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, a defender la investigación de Jalil Rachid. ¿Y sabés qué le dijo el comité? Que había que apartar al fiscal y hacer una nueva investigación. Lo mismo que le está exigiendo ahora Estados Unidos y Alemania en el Consejo de Naciones Unidas a Paraguay. O sea, estas cuestiones ya fueron dirimidas. O sea, lo que está claro que tiene poco asidero a la investigación que hizo el fiscal Rachid para esclarecer lo que pasó ese trágico día donde Bueno, murieron pero son 17 escenarios. personas. A ver, digamos, fue una presentación que se hizo ante un comité de derechos humanos. Sí, No- 18 no- expertos, Luis, 18 expertos que no son ni luguistas ni cartistas, son 18 expertos que analizan los informes. claro, está bien. Pero entonces Claro, está analizando en un juicio. analizan esto, Luis. Yo te llevo este material, esto pasó en Curuguatú, por favor, analicen todas estas falacias, estas mentiras que fueron las que presentaron ellos. Luis, No, Así es, sí. pará. Ellos mismos Analizaron- manifiestan que hicieron, ellos, que la plataforma con el doctor Laíno, conocido político, que formaba parte del gobierno de Lugo, hicieron una investigación en un plazo aproximado de 3 meses. 3 meses. Cuando el Ministerio Público ni siquiera llegó a su requerimiento conclusivo, ellos ya arribaron a sus conclusiones. De todas las hipótesis que dice en ese informe de la plataforma, una sola es cierta. Y la que actualmente Decime una, a ver, ¿cuál es la tiene asidero teóricamente jurídico, es el que vos planteaste en un comienzo de entrada, es la conclusión a la cual arriba, porque estamos hablando de cuestiones, yo te estoy hablando en términos jurídicos, ellos te pueden hablar de hipótesis. Pero Estamos Jalil, hablando entonces, ¿por qué cuestiones piden que te jurídicas. aparten y que hagan una nueva investigación? Entonces, yo te digo, Luis, ¿qué pasa? Ellos sacan esa conclusión y llevan esos elementos allá, cuando ni siquiera el Ministerio Público ya ha terminado su investigación. Pero ¿cómo no? O sea, Si fue en diciembre del 2012, te increíble, fueron a defender las increíble. máximas autoridades No, yo te del digo, país. el informe ustedes hicieron en 3 meses, Sí. o miento, Sí, en 3 en meses. 3 meses, antes que el Ministerio Público, órgano oficial de investigación del Estado, Pero esto, Jalil, concluya perdóname. su investigación. Claro, a ver, Esto- pero ahí tengo una cuestión fundamental. Cuando se hizo eso,
¿Estaba ya hecha la acusación? No, le acercamos toda la investigación al No, fiscal. pero, hermano. pero todavía no está presentada la acusación. No, Luis, está bien. no. pero De la pará. emboscada, ¿no? Vamos O a sea, hacer, vamos, ¿cómo vamos. vos vas a, antes de que haya una acusación de la fiscalía? Esto es una cuestión de sentido común, Sí. disculpame. Yo te investigo como periodista. ¿Vos investigás como periodista? No, te estoy hablando como periodista. O sea, si vos vas a juzgar el trabajo que hizo la fiscalía y la fiscalía todavía no acusó, ¿qué es lo que estás investigando? Bueno, el problema es que no el hay fiscal... una conclusión No, todavía, porque no. el fiscal puede absolver también y no Por acusar. supuesto. Lo que pasa es que el fiscal al mes, en un programa de televisión de Santiago González, se fue a la escena del crimen y dijo lo que había pasado, al mes. Pero eso no tiene ningún valor, me estás ¿Cómo? hablando de lo que Luis dijo en un Vareiro, programa no, te periodístico. puedo hacer un- Precisamente. una por Eso no lo precisión. vas a Pero no, presentar ante la... pero la- no, la- ellos- ellos Ahí investigación, está, perdóname, investigación Seamos es serios. solo. Seamos serios. Seamos Ahí estaba serios. violando la presunción de inocencia. Él ni siquiera los había No. acusado y ya estaba diciendo que eran culpables. No, Luis, pero Luis, eso es un programa periodístico, no. A ver, La teoría de la emboscada. Yo no sé si va a tener la precisión la cámara de captar tengo que hacer esto. la pausa yo. ¿Puedo seguir nomás? Dale. Esta es la foto más amplia y ancha que se tiene de minutos antes de la masacre. Sí. Fíjense en la teoría de la fiscalía de la emboscada. ¿Qué dice la acusación fiscal? 70 personas fueron individualizadas horas antes de la masacre por el helicóptero Robinson que monitoreó con Erben Loera. Identificó la posición y la cantidad de los campesinos que estaban ahí. 325 policías de élite entrando por norte y sur, las dos columnas, rodeando a ese pequeño grupo de 50 campesinos. Tiene racionalidad que ese pequeño grupo de 50 campesinos en el medio, rodeado por norte y sur por dos comandos de élite de la Policía Nacional, sean emboscados. ¿En qué cabeza racional cabe eso? Acá está la foto. ¿Qué es lo que pasa? Que la Fiscalía hizo un recorte de esta foto. Y solamente este cuadro del medio, donde se ve al grupo de Lovera con el grupo de los campesinos, presenta como la justificación de la U de la emboscada. Ahora, me muestra este comando de la FOPE, nos muestra este comando que está llegando acá, que rodearon a los campesinos, que eran 50. Y la acusación fiscal dice, sabíamos perfectamente la cantidad y posición de cada uno de los campesinos. No, mentira. Eso dice la acusación fiscal. Luis, O sea, yo hice va? la acusación A ver. y en ningún momento dije que sabíamos perfectamente la ¿Le ubicación de puedo acá. leer la acusación fiscal? Por si favor, quiere? por ¿Le favor. puedo No, la leer? acusación, no tu panfleto. La acusación. Es un extracto de la acusación. No, la acusación, Pero yo acá te lo único digo, que vale es lo Luis, que decís no vos. existe, no. Lo que dice el Ministerio Público en su momento. Sos igual Lo que la dice- fiscala que dice que no se puede lo- debatir este lo tema, que solo se dice- debate en el lo tribunal. que claro, A el ver, tribunal no va a la debatir. sociedad civil no puede quiero debatir. ¿Dónde? quiero escucharle al comisario con relación a eso, a la fotografía que nos muestra él. ¿Cómo se explica ahí la hipótesis de la emboscada? Esa imagen es una imagen general que probablemente se tomó, no sé cómo se llama la técnica de... de hecho, nos sale tal cual la imagen por el movimiento que se hace. Una Aparenta- panorámica, digamos. una panorámica. Una imagen panorámica. Realmente, la punta que se ve hacia, digamos, hacia mi derecha, ya quedó a la altura de unos personales que iban detrás mío. Y Lovera estaba como a 10 metros de mí. ¿Dónde Entonces- estabas vos acá, en esto? Más o menos. En el centro con Lovera, según usted dijo. No, ahí en el círculo del medio sí estaba, pero yo creo que mi imagen más o menos o está muy cerca de la raya roja o me está tapando la franja roja. Ajá. Yo estaba a 10 metros más o menos de Lovera. Ya. ¿Y cómo? Luis, a no ver, me tengo que dijo- hacer, a ver si tengo que hacer el corte. Pero me gustaría después ver tu explicación, comisario, de cómo funciona el tema. Porque a mí lo que me cuesta sí entender es, y obviamente nosotros no somos policías, ¿verdad? ¿Cómo se hace una emboscada? ¿Con cuántos campesinos eran? 50, 70 según la fiscalía. ¿Y cuántos policías en total? 325 según cotan las actas al menos. Un poco más de 100 para acá, un poco más de 100 de hacia allá, que es una distancia que separa más o menos un 100 a 100, más de 100 metros. De esa punta a esta punta. Tengo que hacer la pausa. pausa, breve pausa, ya volvemos.
Bueno, primero que nada tengo que agradecer a la gente de Tigo. No es fácil hoy que auspicien programas de debate, sobre todo de este tenor. Tigo 4G LTE. Tigo te trae la red 4G LTE más grande y poderosa del país. Ahora más de 3 millones de paraguayos disfrutan de la mayor cobertura de 4G LTE. Una razón más para que elijas Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, me está mostrando la foto. Es muy difícil, digamos, obviamente nosotros acá poder definir esto. Ellos me explican la foto y yo lo entiendo en la foto. Jalil me dice lo que pasa es que hay que tener acá, digamos, en 3D para entender cómo está posicionado el tema de la emboscada, que es la hipótesis de la Fiscalía. Ahora, pregunto, Jalil, si fuera cierto la emboscada, ¿qué buscaban? O sea, porque quiero entender, es como cuando vos investigás un crimen y decís, bueno, ¿cuál era la motivación del criminal? ¿Qué iba a conseguir con esto? Si ellos mataban policías, ¿qué conseguían con esto? Y morían también, porque iban a morir necesariamente, pero los policías estaban armados. ¿Qué conseguían con esto? Bueno, y ahí entra el liderazgo negativo de Rubén Villalba, Luis. Estamos hablando de una persona que engañó en todo momento, o sea, realmente no engañó, sino que convenció a esa gente de resistir hasta el último momento por la famosa historia de un pedazo de tierra. El plan de resistencia no solamente implicaba, esto es muy importante, no solamente implicaba resistir, disparar y vamos a ver qué pasa. Tenían un plan de escape también. O sea, era matarlos y después huir. En el último caso de no lograr el objetivo de quedarse en el lugar, era resistir, matar obviamente a policías que mataron y huir del lugar. En este costado que vos ven, en uno de los costados derechos de esa foto, inclusive prendieron fuego a un pastizal y utilizaron como cortina humo para poder huir y escaparse del lugar. Que hay, no, eso lo prendió fuego la policía, disculpame. Hay personas que vieron eso, que vieron. O sea, que le vieron a esa persona huyendo del lugar. Y aparte de los incontables tapepoí, famosos tapepoí que había en el lugar. O sea, la intención, con total desprecio hacia la vida, puntualmente de la policía, era acabar con la misma. No, los que quemaron fueron los policías porque hasta el rancho lo quemaron. Luis, está quemado. A mí me parece quemaron los pastos y el rancho. Hay un montón de situaciones el rancho que sí realmente no caben. No, está de pie, lo vieron tirar la reconstrucción. Aquí Jalil fue agente del Ministerio Público y a lo largo y ancho, y hoy en esta mesa, hace juicios de valor y apreciaciones subjetivas que son imposibles de comprobar. ¿Cómo es posible de probar que ellos tenían la intención luego de escaparse, que ellos tenían la intención de matar y también escapar? O sea, esa ya es una percepción subjetiva y ese fue el trabajo de la Fiscalía. Desde el primer momento, antes de acusar en diciembre del 2012, en septiembre, aquí el señor Jalil Rashid hizo una conferencia cuando fue detenido Rubén Villalba y dijo, detuvimos al asesino, felicidades a las autoridades. Federico Franco, entonces presidente, dijo, detuvimos al asesino. No, yo no dije ahí eso hay una nunca. sentencia previa y es importante, y ese fue el actuar de la Fiscalía hasta hoy, hasta el día de la acusación, encabezado por Liliana Alcaraz y Nelson Ruiz, que hoy toman el atrevimiento de decir en juicio, queremos que haya una condena ejemplar para que nunca más disuasiva, para que nunca más ningún campesino se atreva a reivindicar sus derechos por medio de la vía violenta. Y eso realmente no cabe. Lo que cabe en el trabajo del Ministerio Público es probar con hechos objetivos lo que ocurrió. La Fiscalía no ha demostrado que esa propiedad es privada. La Fiscalía no ha demostrado que hubo una asociación criminal. Había una comisión vecinal inscrita legalmente en el INDER. Y la Fiscalía tampoco ha demostrado quién mató a quién. Por eso acusa de tentativa el fiscal Rashid, porque no puede probar lo que en juicio se debe probar. Que José María Quevedo tomó un arma de calibre 38 y le disparó en la sien a Luis Vareiro. Y dejó huellas digitales y dejó parafina y está el arma y está la herida y está la autopsia. Eso debe demostrarse en juicio y eso no ha sido demostrado. Ante la ausencia de pruebas, entonces recurren a valoraciones subjetivas y de carácter profundamente ideológico, que es lo que critican ellos mismos. Nosotros realmente estamos convencidos y queremos que haya justicia para los 6 policías, para los 11 campesinos que fueron asesinados. Ahora, condenar a estos inocentes es abrir el camino de la impunidad a los verdaderos responsables. ¿Y quiénes son los verdaderos responsables? Y eso es lo que queremos esclarecer, pero estos no son los verdaderos responsables. 100.000 hipótesis hay que se pueden abrir que fueron descartadas desde el vamos por la Fiscalía. Este informe fue entregado a la Fiscalía y fue desestimado
por la A fiscalía. ver, Pruebas ese concretas. es el la informe que investigación presentaron. que nosotros hicimos. Y- Pero para, Luis, déjame Porque la decir- fiscalía no déjame- busca encontrar la verdad, déjame- busca déjame- chivos expiatorios. Ideológicamente busca chivos Déjame Ahora, decirte lo lo que de la pasa U. es que- a ver, Hay algo importante sí. de la U que... Mira, A ver. las personas que estaban ubicadas en U, supuestamente, son todas las que murieron, ¿no es cierto? Y todas las personas que murieron tenían, bueno, 5 de las personas que murieron tenían las 6 escopetas que fueron incautadas. Esas escopetas no fueron disparadas. O sea, los emboscadores no dispararon un solo tiro. Entonces, ¿quién mató a los policías? Y esta pericia la hizo la policía, no la hice yo. Las escopetas no fueron disparadas. Lo que quiero saber es cómo justifican que entre esas armas que fueron encontradas en el lugar, un revólver calibre 38, del cual se efectuaron 6 disparos, uno de ellos impactó en uno de los policías muertos. O sea, quiero saber de qué arma están hablando. Eso tiene que demostrar usted, no nosotros. Está demostrado, hay un informe Tiene pericial. que demostrar usted, Están no está pruebas de demostrado. instrumento. Refiero al resto. Hoy No la está doctora, demostrado en hoy, juicio. Luis, En hoy juicio no la está doctora demostrado. Liliana Alcaraz, en sus alegatos iniciales, pues yo estaba siguiendo por internet, dijo, Rubén Villalba y Luis Olmedo efectuaron disparos Y no tiene cómo Pero sin probarlo. ninguna prueba, contra Khalil. su comisario Y no Herrero tiene Pero ninguna ¿cuál es la prueba. prueba de eso? ¿verdad? A ver, Entonces, si las hablando, armas hablando de incautadas se pruebas, si dispararon. vamos a remitirnos a las pruebas, hay un informe que ellos elaboraron. Y vamos a ir puntualmente, Luis, un informe que ellos elaboraron y que dicen te acercamos. Khalil Rachid desestimó entre otras cosas, que yo leí ese informe, entre otras cosas, y no me canso de resaltar, que en uno de sus párrafos dice que elaboró él y con el Con el doctor doctor Laíno, Héctor Martínez ¿verdad? Y Jiménez. unas cuantas personas más, no sé quiénes 3 son. personas. Dicen, Marcelo Trinidad Marcelo Trinidad, que fue uno de los procesados Pero también. siempre lo mismo, Jalil Vio- apunta a otra cosa. vio- siempre Pero, lo pero, mismo. bueno, pero, Pero, espera, espera. déjame, vamos a escuchar. Pero- che. pero- Está bien, vos lo han escuchado 20 veces, yo lo voy a escuchar Claro, ahora. pero- ¿no? Luis, es Pero algo te que voy a no decir tiene por la qué. menor Espera, Pero te voy a decir vamos a por qué no escuchar. quiere que A ver, cuente. a ver, Pepe, Que está en su informe de Eh. investigación de velocidad ultra. Y dice que Marcelo Trinidad fue uno de los procesados que fue aprendido en el hospital. Dice que vio cuando los policías abusaban sexualmente de Lucía Agüero, que fue una de las que actualmente está procesada. Y que que la fiscalía le encubrió a los policías metiéndole dentro del proceso también a Marcelo Trinidad. Que eso dijo literalmente, supuestamente Marcelo Trinidad. Lo llamo yo porque leí el informe, obviamente lo llamo yo con su abogado defensor a Marcelo Trinidad a prestar declaración y él dice, nunca en mi vida hablé con esta gente. Yo no los conozco, yo no dije esto. Y hay un acta de declaración en donde manifiesta eso. ¿Por qué habrá dicho eso? Entonces, ¿qué credibilidad le podemos dar a este informe? Que se elaboró en 2 meses. Mucho antes de que el Ministerio Público siquiera haya sacado sus propias conclusiones, ellos ya le estaban culpando a Khalil Rachid, que por poco Khalil Rachid no estuvo matando ahí a los campesinos. Inaudito, Luis, inaudito. Lo que al Ministerio Público le llevó 6 meses con pruebas periciales, científicas, documentales, testimoniales, todo lo que ellos hicieron, sacaron sus conclusiones en 2 meses y hoy la defensa de los acusados, que ellos no forman parte de la defensa, arriban a una conclusión diametralmente opuesta a lo que estaban mencionando, de las tantas que mencionan en esa pseudo investigación. Pero vos viste todas las denuncias que hay, déjame que Sí, ahora me te escucho, defienda. te escucho. Lo que dice Marcelo Trinidad fue detenido en un hospital. Se falseó un acta, un policía falseó un acta y lo metieron preso. Y el señor nunca investigó quién falseó ese acta y dijo que lo habían detenido, por ejemplo, En Marina Cue. en Marina Cue. Nadie lo investigó. O sea, la policía ahí actuó como quería. Y respecto al informe, ¿sabés las denuncias que hay acá? Hay denuncias de ejecuciones, de detenciones arbitrarias, lo que pasó con cómo procedió Ninfa Aguilar. Y él sigue haciendo hincapié Bueno, en, pero- en un detalle, Luis. Yo te invito a que en lo un leas. detalle- en un detalle Yo te invito a que mínimo, lo ¿no? leas. Yo Pero te invito a que lo leas. No, está bien, pero no- eso de Marcelo Trinidad, yo te lo puedo contar. Marcelo Trinidad nos dice a nosotros, mirá, yo estaba ahí, había un policía que estaba junto a Lucía Agüero, la estaba manoseando, el policía me ve y entonces me detiene. Porque yo intenté, digamos, evitar eso. Y me detienen. Después Jalil me llama y me dice, si vos no parás con esto, yo te mantengo procesado. Esa es la versión de Marcelo Trinidad. Tengo testigos de esto. ¿Tengo que hacer la pausa yo, la última? Bueno, vale. Después me gustaría, pues nunca vamos a desarrollar todo, obviamente. Obvio, acá es lo que vamos- imposible. es imposible. Es más, yo quería decir, vamos a ver si hacemos un orden, no, imposible, Ni en porque es 10 demasiado programas. grande el caso, ¿verdad? Pero me gustaría decir la hipótesis más fuerte de ustedes, ¿verdad?
de qué pasó. O sea, a ver, Jalil tiene una versión de por qué ellos actuaron de esta Jurídica, manera. ¿verdad? jurídica. Una versión jurídica. Ideológica. Que es lo único que vale, lo único que es lo único que vale. Bueno, está. Y también, si se quiere, una lectura de por qué actuaban en términos ideológicos, porque también ahí hay digamos, una acción que responde a una ideología según la lectura que hace Jalil. Está muy Quiero bien. saber la lectura a usted. ¿Qué pasó acá, verdad? Si hubo algo más que una chamboneada y se dispararon entre los policías, que es lo que a mí me dijeron, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, dale. Bueno, tengo que agradecerle a la gente de Mecal Muebles. Las mejores sillas las encontrás en Mecal Muebles. Yo tengo que decir que estoy haciendo el esfuerzo por entender mejor. Es difícil, es bien complejo. Realmente esto requiere muchísima investigación para poder adentrarse. Pero quiero ir a... ¿Cuál es la hipótesis de ustedes? Porque yo lo que quiero entender sobre todo es, bueno, ¿cuál puede haber sido la motivación? Si el disparo... O sea, si fue una chambonada entre los policías, bueno, la tensión tremenda, alguien disparó y se producen los disparos y se genera la muerte y ahora hay que tapar la chambonada e inventamos este tema de que había una emboscada. Si no es eso, vos me decís, es una, parece la más razonable, vos tenés otra, ¿ustedes creen que hay otras cosas detrás de esto? Hay hipótesis mucho más razonables que la única que es absolutamente irracional, que es la emboscada de... ¿Cuáles, por 50 ejemplo? hombres y el fuego cruzado entre los dos El comandos error. policiales que El error. entraban en norte y sur. Ok. Un momento de tensión, un momento súper tensionado, donde uno de los propios policías dice en juicio, Nelson Saracho dice en juicio, nosotros disparamos primero para defenderle a nuestro comandante que estaba siendo amenazado por Avelino Espínola con una foiza. Dice, eso dice Nelson Saracho, no en los medios. En el juicio dice eso Nelson Saracho. ¿Verdad? Y nosotros, definitivamente, y para ser sincero, Luis, del colectivo Absolución ya por lo menos, no tenemos una teoría y nuestra tarea no es cerrar una teoría, porque ahí sí nosotros Sí, no, yo entendemos. entiendo eso. O sea, Ahora sí, nuestra tarea y nuestra conclusión certera, sin ningún lugar a duda, es que la teoría de la asociación criminal para invadir un inmueble y resistir una invasión por medio de la violencia y asesinar policías no ha sido probado en juicio. Y la acusación debió ser anulada, porque uno no puede acusar por tentativa de homicidio cuando hay 17 muertos. Hay homicidio acabado. La tentativa de homicidio es una muestra de la debilidad de la Fiscalía, que no ha podido probar quién y cómo mataron a las 17 personas que fueron asesinadas el 15 de junio de 2012 en Marinacue. Entonces, desde ahí hay un vicio del proceso. Ahí hay un vicio que lleva a la nulidad total. Y en ese sentido nosotros creemos, si hay vicios en la acusación, si hay contradicciones en el juicio, si no se han presentado, porque la radiografía fue escondida, la radiografía de los cadáveres, se pidió en juicio y no se presentó. Los videos que estaban en los helicópteros se escondieron. Los videos que filmó el Ministerio del Interior se escondieron. Si no hay pruebas objetivas para condenar a 12 personas por la muerte de 17, no hay forma de demostrar eso. Tienen que ser absueltos para que alguna vez se pueda abrir una investigación que se apunte a condenar a los verdaderos responsables. A ver, comisario Jalil, comisario. Una mentira más sobre otra. El helicóptero tenía cámaras, pero no grababa, no tenía la tecnología, o sea, no estaba habilitada la cámara porque le faltaba elementos. O sea, tenía la cámara, pero tenía no la funcionaba. cámara para quizás tapar el lugar donde Pero eso tenía dijo la que policía. estar. Pero si lo Vera hizo una observación previo a la masacre. Una cosa, usted se le parece mucho a Villalba, que no deja hablar tampoco. Villalba era así. Pero no tendrá Otra, como le parece, pedí a su camarógrafo que me repita una imagen de Sí. la falacia que está diciendo el señor, de que los policías se dispararon entre sí a una distancia de 100, 120 metros de distancia. Nosotros estábamos mucho más abajo que la yo no dije otra. que se Déjeme hablar, dispararon entre déjeme sí. hablar. No dije. Las puntas no se ven.
va a ver en esa imagen, allá se está yendo, si pueden. Ahí pasó la Ahí cámara. está, ahí Ahí está. está. Sí. La cabeza, o sea que Lovera y su grupo no le pueden ver a esto, puesto que nosotros estábamos en un desnivel, estábamos Sí. en el pozo. Es demasiado Ustedes estaban irregular. abajo. No, pero es ahí mucho, el de la es- FOPE, que pero- supuestamente pero- Para está en un plano más arriba. pero Hay espera. fotos que muestran eso. A ver, Está ahí caminando. El terreno es déjame demasiado escuchar irregular. todo el... A ver, desarrollar todo lo tuyo. El- Quiero- a los de la FOPE que le nombra, es de este grupo que están acá arriba, que creo que en este grupo de la FOPE, de los que se fueron a Asunción, no resultó un personal herido en el hombro. El resto son de la GEO. Ahora, nunca nosotros tuvimos personal brasilero, lo de la GOE, así como nombró aquel. Nosotros tenemos GEO y tenemos FOPE. GEO para el Grupo Especial de Operaciones, que son gente del interior, y FOPE es la Fuerza de Operaciones Policía Especial, que tiene su base en Asunción. Bueno, pero el intercambio de disparos, o sea, no es que intercambiaban, sino que el fuego cruzado es lo que se dice. No ¿verdad? hubo fuego cruzado porque los policías que cayeron muertos cayeron en la... Yo siempre digo ráfagas, porque eso es ráfaga, que no es que sale solamente de un arma varios disparos en forma continua, sino también de Varios disparos a la vez. Varios disparos a la vez y de varias armas. Todos los que caímos, a excepción creo que de 2 o 3, que fueron heridos momentos no largos después, todos caímos en la primera ráfaga. Los que estaban ahí. fallecieron, los que estábamos ahí... En los alrededores de Lovera. Sí, todos ya caímos en ese momento, con la primera ráfaga. Si es que iba a haber un juego cruzado entre policía, los otros, los que estaban enfrente a nosotros, a 120 metros aproximadamente, no podían haber hecho eso porque tendrían que haberle matado a toda esa gente que tenía enfrente a ellos. Sin embargo, esa gente, por la reconstrucción que fuimos a ver, la mayor cantidad de fallecidos estuvo desde hacia el frente donde estábamos nosotros, cuando empezaron a reaccionar la gente de Lovera, después de que su jefe haya caído ya. Ahora, quiero, porque me va a quedar poco tiempo y es muy importante, me parece, este tema de la tentativa de homicidio y la asociación criminal. O sea, yo entiendo que acá en el juicio no se va a decir fulano tomó esta arma y le mató a él y esta es la bala. Eso no se prueba en el juicio. Por eso se habla de asociación criminal para lo que fue tentativa de homicidio. No, son 3 tipos penales distintos, Luis. Invasión de inmueble ajeno, el hecho punible originario de la causa, y posteriormente ya vienen asociación criminal y la homicidio doloso en grado de tentativa. A ver, pero rápido, si todavía no está definido quién es el propietario de la tierra, porque está creo que en debate judicial eso. Así es. Mira, te digo algo, Luis. Para llegar a lo que se denomina Marinacue, necesariamente vos tenés que invadir Campos Morombi. Y con la reconstrucción del hecho se sacaron fotos georreferenciadas con GPS, se va a determinar, yo no sé, no tengo porque no estoy en la causa, si el hecho realmente ocurrió dentro de la porción que se dice ser, que es Marinacue, o dentro del propio Campos ¿Y Morombi. cómo vas a acusar entonces ¿Verdad? por invasión Ahora, de propiedad privada si no tenés certeza? Disculpame, estoy hablando. Y estamos hablando de una invasión de un inmueble ajeno. ¿Quiénes eran ellos? No importa quién es el propietario. Ellos no eran los sí propietarios del inmueble. ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana yo, Luis, a mí me gusta tu escenario, tu set, me instalo acá, no me importa quién es, yo me quedo acá. Igual, esa teoría se aplica a una propiedad, a un inmueble del Estado. No por el solo hecho de que sea propiedad del Estado, a mí me autoriza como ciudadano o como civil a invadir y cometer hechos punibles dentro de un inmueble. Avigeos, robo agravado. Y el Y tema... entonces, perdóname, ¿y entonces por qué no le aplicaste ese concepto a Campos Morombi? ¿Qué concepto?
El de Genidad, Campo Morombi está instalado hoy. Hoy hay una empresa que se llama Planagro que explota toda esa Bueno, tierra. pero es otro caso. No, no, otra pero yo puedo hacer una carpeta. precisión sobre pero la invasión. No es lo mismo. Porque se lo aplican a los campesinos, montan quiero- un desalojo para sacar campesinos. Espera, no quiero confundir el tema porque son cosas distintas. No es cierto eso, no Pero es ¿cómo cierto. no, Luis? Porque no es el caso que estaban investigando. El fiscal no entra a investigar todos los delitos que se están cometiendo acá. pero escucha. Vos tenés una causa, tenés una orden Está. judicial y vos te vas para un caso concreto. Donde no hay Si un cuando título. estás acá, el tipo que está allá, resulta que hace rato le pegó a su mujer, vos no te vas a investigar si le pegó a la mujer. Luis, Seamos Yo puedo hacer una, razonables. puedo hacer una Vamos a ser precisión ahí. Ahora quiero terminar en el tema de por qué homicidio doloso es una tentativa, porque me parece muy razonable lo que dice él. Vamos a hablar de lo siguiente rápidamente, Luis. Estamos hablando de una escena del crimen no convencional. No estamos hablando de una habitación o de a lo sumo una casa. Estamos hablando de un inmueble rural, Sí. ¿verdad? ¿Por qué hablamos de asociación criminal y tentativa de homicidio doloso? ¿Qué es lo que castiga, sanciona la tentativa? La tentativa, les guste o no dentro de la legislación, está regulada dentro de la legislación penal. ¿Qué es lo que sanciona la tentativa? Esa conducta previa, esa conducta que asumieron justamente los ocupantes, los invasores. ¿Qué conducta? Desde un comienzo tirando clavos Miguelito en la entrada de Campos Morombi. ¿Para qué? Para que los policías se bajen y el comisario Anoni puede dar fe de eso, y las 200 testimoniales también, para que los policías se bajen justamente desprotegidos, que sin siquiera pueden llegar con su propio vehículo. 1. 2. La formación en U, que existe, que existió realmente, en donde, y se puede ver en la foto a gente con pasamontaña, con tapaboca, rostro pintado. Hay gente que fue aprendida con el rostro pintado, con tapaboca, con pasamontaña. En los videos que vos estás exponiendo, quiero que me expliquen ellos y que me den una explicación legal, jurídica, de por qué civiles estaban armados apuntando a policías. Eso nomás yo quiero que me expliquen. Con la cara pintada. Eso ya es un delito de por sí, violación de la ley de armas. Bueno, acusarlos por eso. Ok, ¿verdad? Pero ¿por qué partimos la base de la tentativa? Justamente por eso, por ese tipo de conducta asumida. Pero acusarlos por eso, ¿verdad? Jalil, no por Entonces, homicidio. ¿qué pasa? ¿Por qué nos acusan a nosotros y dicen, sí, ¿por qué no tentativa? Lo ideal para ellos hubiese sido que acusemos por consumado, porque ¿qué iba a pasar? Nosotros sabemos que Rubén Villalba disparó a través de las testimoniales. Si nosotros lo acusamos por consumado a Rubén Villalba, me iba a decir Rubén Villalba, ¿y dónde estaba? Él estaba en el lugar del hecho. ¿Con qué arma disparó? ¿Se le hizo parafina? No, pero se demuestra a través de otras. O sea, por de la inoperancia acusan de otra cosa. de otros medios probatorios, ¿verdad? Por la inoperancia acusan de otra cosa. La tentativa, les guste o no, es algo que está previsto en la legislación y sanciona este tipo de conducta. Para Luis, cuando vos Pero tenés... ¿por qué no podés probar lo otro? No puede probar Claro. porque Pero hay vos no podés 17 definir muertos. dentro de un campo donde fue una batalla de exterminio. Batalla de exterminio. De dónde y quién disparó y de dónde provinieron los disparos. El subcomisario Hermen Loera. Vamos a otro caso. Hay policías, efectivos policiales, que recibieron impactos de bala que cierran casi la totalidad del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que vinieron de frente, de los costados y hacia atrás, con perdigones, con calibre de Me escopeta. fui, ¿verdad? Complicado, ¿eh? Qué complicado el tema. Qué complicado. Ojalá que lo que se esté desarrollando en los estrados judiciales sea suficiente. Che. Lo veo. Es muy difícil, pero vos fíjate, vos como periodista, yo como periodista, Ahí, no podemos basarnos solamente en testimonio. No, Un tipo no, que te dice una cosa. no, no. Vos necesitas tener elementos. Señor Luis, Me es fui. muy difícil habiendo tantas mentiras. Tantas mentiras. ¿De qué lado habría que ver? Tantas. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Esto fue apenas un acercamiento. Es un tema bien complicado, pero me encanta la pasión con la que Fue defienden un la posición. distanciamiento más que nada. Sí. No, sí, es imposible, digamos, obviamente, llegar a un acuerdo sobre esto. Pero bueno, ojalá que se haga justicia. Es tremendo, tuvo un impacto tremendo para el país. Que no se haga injusticia. Y ojalá. Libertad. Señores, nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.